Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes del canal CNS Medellín. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Visión Deportiva. Les recuerdo que nos vemos los días martes en vivo a través de nuestro canal de 3 a 4 de la tarde y por supuesto los días sábados a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 3:30. Les recuerdo que también nos pueden ver a través de www.canalcnsmedellin.com. Ahí está nuestra señal en vivo. A través de su celular también nos puede ver, seguir ahí nuestra señal en vivo con la aplicación Canal CNS Medellín, la instala en su operador para Android y listo. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un gran invitado, pero primero yo quiero darle la bienvenida a mi compañero Elian Arboleda. Elian, bienvenido. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos televidentes. Muy contentos de estar con ustedes nuevamente aquí en Visión Deportiva los sábados, donde tenemos invitados tan especiales como el que tengo a mi lado. El que tiene hoy a su lado. Señor Juan José Peláez Naranjo, ni más ni menos el doctor Juan José Peláez. Vamos a ver, antes les quiero recordar que nos pueden seguir a través también de nuestro canal de YouTube como Visión Deportiva, ahí pueden observar también todos nuestros programas y a través de Facebook, por supuesto, también Visión Deportiva, donde estamos subiendo constantemente información acerca del mundo del deporte. Elian, ahora sí, tenemos con nuestro gran invitado del día de hoy. Bueno, esta entrevista yo quiero aclarar algo de una connotación un poquito personal, Sí. ya que el caballero que está sentado a mi costado es una persona muy allegada a mi familia y a mí hace muchos años, entonces para mí es motivo de orgullo que profesionalmente hoy yo esté desarrollando este programa contigo, Cristian, y que uno de los invitados sea Juan. Juan, buenas tardes, bienvenido a Visión Deportiva, un programa donde solo hablamos de todos los deportes. De todos los deportes. De todos los deportes. ¿Qué tal, don Elian? Un gusto también, hombre, volver a hablar con vos y recordar viejas épocas en tu casa, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hermanas, donde pasamos ratos muy agradables. Un saludo a todos ustedes, muy buenas tardes. De hecho, ahorita cuando veníamos, Elian me decía, le voy a contar cómo conocí yo a Juan José, es acerca muy allegado a la familia. Y sin duda para todos nosotros y para los televidentes, Juan José Peláez, reconocidísimo, un ícono para mí, un ícono del fútbol, que tiene una historia a nivel deportiva muy interesante y que la vamos a conocer, vamos a recordar, vamos a chacotear un ratico, y nos va a contar anécdotas acerca de su carrera deportiva, ¿cómo no? Claro que sí. Mi primer recuerdo de Juan José no es directamente con él, yo accidentalmente lo conocí antes porque Juan Guillermo Uribe, el médico, Sí. era médico de la selección Antioquia y Juan Guillermo un día me invitó a un partido porque él sabía que yo era muy gomoso por ver fútbol y nos fuimos en un bus para Río Negro y nos ha cogido un aguacero en la selección Antioquia, quedó campeón, a mí no me olvida, y Juan era el técnico. Ese fue mi primer contacto y lo primero que llama la atención cuando usted conoce a Juan José Peláez es su tono de voz. Sí. Primero su tono de voz, su entonación para hablar, y a mí me impresionó mucho que les hablaba a los muchachos con esa firmeza y me pareció muy importante la experiencia. Muy interesante. Bueno, vamos a irnos metiéndonos entonces al tema Juan José Peláez. A ver, Juan José Peláez, ¿por qué el fútbol y por qué no se dio eso de ser futbolista y se metió por el tema de ser técnico? Bueno, a mí me tocó una época muy diferente a la que hay ahora. La época de los 70s por allá. Sí. A mediados de los 70s, cuando nosotros éramos una familia de pueblo, somos una familia de pueblo, mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Mis 4 hermanos y yo, mi mamá, nos quedamos un poquito con dificultades en Jericó y nos tuvimos que emigrar. Mi mamá se vino para donde mi abuela. Por allá le voy a hablar del año, casi llegando el año 1970. Y ahí nos fuimos para una casita
que se consiguió por la América, en la 94 con San Juan, cerquita de un 94 colegio. con San Juan. Cerquita, sí. cerquita de las canchas. Cerquita Donde lo que se mantenía- llama La Palomera, el El colegio colegio. Samuel Barrientos, el Sí, IDEN señor. Samuel Barrientos, ahí cerquita. Y entonces en aquella época el hobby era jugar fútbol. O sea, aquí no había mucho que hacer en esta ciudad. En aquella época no existían los escenarios, entonces se jugaba mucho en la calle, ¿cierto? Yo jugaba mucho fútbol en la calle. Pero a nivel profesional, en esas épocas, los jugadores extranjeros mandaban. Los jugadores extranjeros eran los que tenían la prioridad. Eran poquitos los jugadores colombianos que podían llegar a fútbol profesional. Quizás por eso y quizás porque yo era muy vago. Jugaba bien, dicen que jugaba Más bien. A ver, Era no, más yo famoso. digo que es que aquí estamos entrando ya en interiores. El hombre dice que era vago y dicen que jugaba bien. Yo sí quiero que me certifique eso, don Juan. No, yo ¿Jugaba no lo y de puedo qué jugaba? Yo no lo puedo certificar, pero sí le puedo dar Referencia. referencias de personas. Usted, por ejemplo, le puede preguntar a Bolillo, a Pedro Armiento, y seguramente ellos le hablarán del jugador que era Pero es que Peláez. esos son un par de compinches. Eso no sé qué tan No, información qué tan real sea. No, pero vos te darás cuenta, ellos me vieron jugar. O Y sea, en el más tema- allá de eso, no existen testimonios o archivos. No hay archivos. fotográficos Ah, del colombiano. lástima. No sé, por ahí una vez que salí en una preselección Antioquia hace Hay que muchos buscar. Ah, no, ya. No, míreme, ya podemos creerle. Ya estuvo una presentación en Antioquia, entonces ya le En creí. el tema, en ¿Y de el qué tema, jugaba? ¿De qué jugaba? Disculpe, Juan. volante mixto. Mixto. pero que Aquella era época. perezoso para entrenar. Sobre todo los martes que había que hacer Física. trabajo físico y había que subir al Morro de Berfit. Típica. Casi siempre había que subir al Morro de Berfit por la Nacional, por la Universidad Nacional. Duro. ¿Cómo se inicia ese Juan José Peláez en el tema de dirección técnico cuando lo llama Cochís? Cochis era un jefe indio de los Xius, una tribu indígena gringa. Muy bien, Cristian. Coxis. Imre Coxis es un húngaro que a la vez es primo de un famoso Sándor Coxis, que armaba la dupla Sándor Coxis-Puskas. Entonces, ¿ha oído mencionar a Sí. Puskas? Sí, señor. Hoy se entrega el premio Puskas Sí. en el mundo al goleador. Puskas Coxis fue una dupla húngara que hubo en la vieja época, para en los 50, cuando el fútbol húngaro era enorme, porque el fútbol húngaro en el Mundial del 54 Fue maravilloso. hizo una final. En el Mundial del 54, que fue en Suiza, jugó el fútbol húngaro, la selección húngara contra Alemania. Iban ganando 2-0 en el primer tiempo, Sí. los húngaros. Y en el entretiempo, en el camerino se pusieron a pelear Coxis y Puskas. Y perdieron 3-2, el primer título de Alemania en el mundo. Entonces, No. este Coxis que se vino huyéndole A la guerra. Eso. al comunismo, Ujú. socialismo de los rusos, que mucha gente él se voló para Colombia. Y él jugaba fútbol, alcanzó a jugar en Santa Fe y empezó a principios de los 80 a dirigir las divisiones menores de Atlético Nacional con alguna amistad que él tenía con los boteros. Yo lo conocí en la universidad y me invitó a dirigir uno de los equipos de divisiones menores en el año 80. O sea que ya usted mostraba las dotes y además tenía la goma, tenía el conocimiento. Jugábamos juntos en la facultad, en la Bolivariana, jugábamos juntos él y yo. Porque Juan José estudió, no era vago del todo. No, Tampoco el era hombre es vago un del todo. universitario. Hizo economista. Hizo una combinación entre economía y Y filosofía. filosofía y economía, sí. Bueno, esa combinación termina siendo un muy buen técnico. Es excelente O técnico. sea, es como vos aquí, ¿de qué es que hablas? De todos los De deportes. todos los deportes. deportes. Exacto. Nosotros estamos enseñados a los sancochos y es buena la claro. mezcla, o sea, la filosofía te afina la visión de vida, la crítica, el no tragar entero. Para eso sirve la filosofía, la economía para entender que en el fútbol corre más la pelota que el jugador. Y el fútbol en sí es un juego creativo. Y es el juego más popular en el mundo, algo tiene que tener. Sí, de algo se trata. Juan, el señor Coquis todavía vive. Todavía está muy ancianito. Y todavía pero entrena jugadores. Por ahí intenta, pero ya yo lo veo más limitadito. Sí, Mm. bueno, Pero o sea, es un viejo que le ayudó mucho al fútbol, es un viejo que nunca se preocupó por... sería muy bueno un homenaje a ese señor que tantos jugadores ayudó a salir, porque sé de varios jugadores que él personalmente ha entrenado y que le sirvió mucho su entrenamiento personalizado para salir adelante. También antes de que nos metamos en el tema más deportivo, le llamó la atención algo acerca de la astronomía. ¿Cómo fue eso? ¿Fue algo hobby? ¿Cómo fue ese tema? A mí siempre me gustaban muchas cosas, la astronomía es una de ellas, y básicamente el campo. La astronomía porque uno no traga entero, porque uno quiere... la pregunta de siempre, ¿a qué vengo yo a este mundo?
¿Y por ¿Para qué? ¿A qué y por qué? ¿Y para qué? ¿Cierto? Y dentro de eso, pues, el saber dónde estamos o qué significa Su posicionamiento astral. ¿Dónde estoy? astronómico, Dentro más del que astral. Sí, dentro, astro- dentro del universo. Sí, dentro del universo. Y me inquietaba mucho allá. Y yo soy un enamorado de la física. De la física y la metafísica, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Y ese amor por la metafísica nació de dónde? Nació de varias partes y tu mamá me lo reforzó mucho. Tu mamá en la época que yo la conocí me lo reforzó mucho la parte espiritual y la metafísica. Antes había nacido, usted se acuerda que yo tuve una novia con la que compartí muchos temas. Sí, sí, Y sí. uno de esos temas, ella murió hace muchos años, ella Sí. murió. Pero compartíamos mucho el tema de la metafísica. Entonces pasé por los lados de tu mamá y de tu familia y ahí se reforzó. Ya después entiendo yo que la evolución empieza en lo individual, pasa por lo colectivo y termina en lo individual. Entonces son caminos de diferente índole que uno va viviendo en la vida, pero siempre en la búsqueda del sentido de la vida, a través del conocimiento propio. Claro que sí. Demasiado interesante, técnico, estudiado por sí, ahorita comentarista deportivo. Vamos a irnos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos entonces para que nos metamos ya ahora sí a conocer la parte deportiva de Juan José Peláez, los equipos donde ha estado, subcampeón de Libertadores, campeón con Atlético Nacional, subcampeón con Independiente Medellín. Ya vamos a conocer más acerca de todos esos temas, así que ya regresamos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Hay momentos donde estar acompañados de las personas que amamos es lo más importante, pero el lugar donde escogemos disfrutar de esos instantes hace que sean inolvidables. En Antioquia Tropical Club contamos con los mejores espacios diseñados para cada ocasión. Con confort, elegancia y un toque clásico y tradicional, vivirás la mejor experiencia junto a los que más quieres. Escenarios deportivos óptimos para la recreación y la diversión, amplias zonas húmedas para disfrutar de tardes de sol con la mejor atención, comodidad, juegos y atracciones para reír sin parar. En Antioquia Tropical Club encontrarás, además de espacios de relajación y disfrute, zonas sociales aptas para eventos empresariales. Nuestras instalaciones ofrecen múltiples posibilidades de ocio, entretenimiento y la oportunidad de vivir momentos únicos en familia. Noches de baile con buena música en un entorno agradable, tradicional y una oferta gastronómica exquisita hacen de Antioquia Tropical Club el lugar donde los instantes se vuelven momentos inolvidables. Antioquia Tropical Club. Ven y vívelo. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Muy bien. Bueno, ya Juan José nos contó que estuvo en las inferiores de Nacional haciendo una carrera muy promisoria y siempre en ascenso. Siempre en ascenso con el apoyo de varios técnicos. Estuvo en la época de Subeldía, aunque no, su contacto no era directo con el doctor, con el señor Osvaldo Juan Subeldía, gran ícono del Club Atlético Nacional. Pero después, Juan, yo creo que tuvo una carrera muy paralela con Bolillo y con ellos en la parte técnica. Juan, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegó usted a Selección Antioquia, por ejemplo? No, yo en Nacional trabajé del 80 al 84. Ahí pasaron técnicos que de alguna forma marcaron, unos más cercanos, unos más lejanos. Subeldía era un poquito más lejano.
y lo relacionábamos más a través de don Pedro Pablo Álvarez, que Figura es un ícono del- del, uy, del sí, fútbol ese es un antioqueño. ícono. Después vino un entrenador que llamó Luis Cubilla en el año 83, que ese sí dejó marcaba a todo el mundo acá. Y ese era muy cercano a divisiones menores, a Bolillo, a Pacho, a Hugo Gallego, a toda esta gente. Y ya en el 85 pasé a selecciones Antioquia, hasta el año 88-89. Y en esas selecciones Antioquia, por los títulos que se obtuvieron, fuimos como selección base y conformamos la selección Colombia Juvenil. Claro. Como cuerpo técnico también en el Sudamericano de Argentina, donde fuimos subcampeones. Fuimos a un Mundial Arabia Saudita en el año 89 y después volvimos a Nacional ya en el 89-90. Juan, se me viene a la mente una anécdota, pues varias, pero creo que el Mundial de Arabia los marcó a ustedes. El Mundial fue muy impresionante por la forma en que lo organizaron, el lujo, la pompa, el boato. Allá en Arabia, pues son culturas muy distintas, Rumbelian. O sea, el tema religioso es preponderante y la relación con la mujer Sí, es muy distinto. es muy Muy fuerte, diferente sí. y es demasiado fuerte para uno porque es muy discriminatoria, muy sectaria. Muy en segundo plano las Sí, mujeres. Sí, muy en segundo plano o tercer plano en esa época, ¿cierto? Yo entiendo que ya se ha ganado más espacio. Obviamente a mí nunca me gustó ese tipo de culturas. Nunca me gustó, la respeté. Lujo sí, porque usted sabe que un país es el reino de los musulmanes. Allí están las dos ciudades sagradas, la Meca y Medina, ¿cierto? Y está el gran yacimiento de petróleo de toda esa zona. Entonces el dinero es mucho. Pero a mí eso no me impactaba tanto como el tema social, esa discriminación tanto con la mujer. Y en cuanto a fútbol, pues hombre, hicimos unas presentaciones más o menos acorde. Lo que pasa es que tan distinto como ahora, muy diferente, porque esos jugadores de esa época no eran jugadores profesionales. No, llegaban O muy sanitos. sea, eran jugadores de selecciones departamentales que no tenían ningún partido de juego profesional. Llegan Hoy curtidos. coges vos una selección juvenil de Colombia y todos han jugado fútbol profesional, inclusive muchos ya están en Europa. Están fogueados hace Era rato. muy distinto. Sí. Juan, es verdad que a ver, en los palcos de ese estadio tenían cosas de vanas de Pero oro. sobre todo el de la capital, el del Riad. De la Y es verdad que capital. Arturo Bustamante sacó un corta uñas para sacar pedacitos de oro, ¿no? No, hombre, por Dios, que yo sepa. Es una historia que hay, es un rumor que hay, pues, que todavía lo han contado como una... No, pero es que don Arturo Bustamante era todo un personaje y era un excelente personaje, entre otras cosas. Y él fue uno de los que hizo crecer mucho el fútbol colombiano en su Fue- momento con León Londoño. Él fue el que le dijo a don León, porque Arturo era íntimo amigo de don León, que había que formar una selección en base a un equipo de fútbol. Lo más Entonces inteligente ahí que fue pueden hacer. que llevaron a Nacional en el año 87 como base, Olímpico. como base de una selección preolímpica de Bolivia. A Bolivia. Ahí empezó todo el proceso de Colombia con un cuerpo técnico colombiano y con un equipo como base. Y después se vino lo que se vino. El gran cambio lo da Arturo Bustamante con esa amistad y esa influencia que tenía directamente sobre el León Londoño Tamayo. Grandes ideas de don Claro, Arturo. claro. Juan, ya después pasó usted de Selección Antioquia, fue a la Selección Colombia y de ahí que siguió en su carrera. Selección Colombia 88, 89, 90 ya Atlético Nacional. 90 Atlético Nacional ya como asistente de Bolillo, un título en el 91. Ya yo quedo como técnico titular en el 94, se saca un título, en el 95 es un subtítulo de Copa Libertadores y un título interamericano. Con el mal recuerdo de Yardel, ¿no? Sí, con el gremio de Porto El Alegre, gremio, fue un Yardel les equipazo. hizo todo el daño. Sí, era un equipazo y Nacional era muy buen equipo, pero estaba Pero era un difícil. equipo muy joven. Nacional era un equipo hecho de ediciones menores. En esas épocas no existía la chequera que existe ahora. O sea, ya en esa época, pues hablar de jugadores como Foronda, como Marulanda, como No, pero Carlos él- Gutiérrez, Nixon Pérez, Juan Pablo Ángel, que eran todos peladitos Sardinitos, de ediciones menores y lograron un título de Alex Comas estaba Colombia. ahí. Alex Comas se trajo del Quindío Sí. para el segundo semestre y para finales del año 94. Y ya después del 95, 96, 97, esos son diferentes participaciones en torneos colombianos y en torneos internacionales, que casi siempre eran dos, Copa Libertadores y Supercopa. Que la Supercopa en aquella época era solamente los campeones de Copa Libertadores, ¿cierto? Hasta el Exclusivo. 96, 97, que yo ya me fui para Selección Colombia como asistente de Bolillo.
ese es otro paso muy importante en la historia de uno ser asistente en la Selección Colombia. Y estuve en muchas partes, incluido en la Olimpiada, que ahora a propósito volvimos a ella. Ahora en el 92 estuvimos en los Proolímpicos de Paraguay y fuimos a los Olímpicos de Barcelona. ¿Qué equipazo ese, no, Juan? Equipazo, fue una experiencia muy brava, Ah, sí, claro, no, ya muy distinta. estuvimos hablando en un programa anterior de Visión Deportiva Acerca de- acerca del desorden que sufrieron los muchachos. Juan, yo creí que es una experiencia ya pasada, pero mira que en el Mundial de Estados Unidos volvió a repetir la mala experiencia de no concentrarse aparte. Sí, Me parece extraño eso después de que Pacho y Bolillo tuvieron esa experiencia, y sobre todo Bolillo, se han dejado meter en ese hotel donde todo el mundo entraba en el Mundial 94. 94 fue en un solo hotel, pero son circunstancias distintas. Si la selección no estaba completamente aislada y se requería que estuviera aislada, y en la Olimpiada no se podía estar aislado, Ah, no se porque podía. había que compartir la villa con el resto de delegaciones del resto del mundo, del resto de deportes. Entonces era muy difícil el control, sobre todo alimentario, porque en Barcelona, en la Villa Olímpica, el restaurante estaba abierto 24 horas, día y noche. Y el Dios. restaurante no es cualquier restaurante, eran 2 o 3 restaurantes inmensos con diferentes mostradores No. de todas las comidas del mundo. Entonces, nosotros llegamos con unos jugadores que obviamente todo esto hay que analizarlo en contexto. En esa época no existía el profesionalismo que No, hoy no, puede nada que existir. ver, sí, nada que ver. Entonces, en aquella época muchos de estos jugadores nunca habían visto la comida que vieron allá y se desaforaron. Y dejarle a René. Y se desaforaron. No, Pues no, ese la fue mayoría. uno, pero había varios No, que pero les había- pasó lo a mismo. muchos les pasó lo mismo. muchos- Lo que pasa es que el más representativo fue Iván René, que dicen que subió 7 kilos solo en No, la Córdoba Olimpiada. también se subió, Marcañas ni se diga. No, Marcañas. Cassiani Que también se tenía subió. tendencia a la gordura cañas, ¿no? Claro. Todos vinimos con sobrepeso allá. Excelente. Bueno, Juan, Cristian, Yo pronto quiero hacer un dale. paréntesis antes de continuar. ¿Qué se puede esperar de esa selección Colombia, esa sub-23, ahora para los Juegos Olímpicos? Tiene muy buenos jugadores. A mí me gustó la selección, aunque tiene cosas para mejorar. Me gustó tanto en Barranquilla como en Estados Unidos. Quizás por ahí no tiene el equilibrio que todavía es difícil lograr en una selección. Siempre y cuando se vaya a tener tiempo, seguramente se va a lograr ese equilibrio. ¿Y el equilibrio cuál es? El de tener buenos manejadores de balón, pero también tener buenos receptores. Un equipo que pueda jugar corto y largo, para que pueda hacer bien las diferentes fases del juego. Es decir, corto porque no hay espacios y largo porque se hacen las transiciones, los contragolpes, ahí donde no la vi clara. Pero me imagino que Pisis ahora con tiempo seguramente va a equilibrar más el juego, pero indudablemente tiene muy buenos jugadores. Yo no Son quis- jugadores que ya, a diferencia de aquella época, eso es todo un jugador que vienen casi todos de Claro, Europa. claro. Yo no quisiera personalizar la pregunta, pero me toca hacerlo porque es un referente de la selección. Yo porque en mi poco saber de fútbol vi a Juan Fernando Quintero deambular la cancha, no correrla. Creo que está deambulando en Medellín también. Ah, no, entonces estamos en la olla. A él le ha costado, a donde ha ido no se ha podido consolidar. Entonces toda esa inseguridad, todas esas dudas a veces se trasladan a la cancha cuando le toca asumir Mira, el rol ahora del líder dentro de la selección. mire Juan, que es que estamos viviendo momentos que son satisfactorios para el fútbol porque estamos vendiendo jugadores. Maravilloso. Pregunta. Gente como Roger Martínez. Esos muchachos que se van de 17, 18 años, hay unos que mentalmente pueden con la consolidación y lo hacen. Y está bien. Yo siento que Quintero un año más en Nacional no hubiera hecho ningún daño. No le hubiera hecho ningún daño y le hubiera acentuado más su pensamiento, su forma de ser y le hubiera tranquilizado un poquito. Es mi visión de las cosas. Tal vez se le hubiera ayudado a consolidarse, pienso yo. Puede ser, o sea, el hecho es que el presente es que ese muchacho ha tenido posibilidades donde ha ido. O sea, estuvo allí, estuvo allá, estuvo en diferentes partes. Eso ya de por sí habla del reconocimiento que se le hace a la capacidad del jugador. Claro. Ya es el jugador el que por sus propios medios tiene que ganarse un puesto en una titular. Entonces ahí es donde surgen las preguntas. Precisamente yo quiero preguntarle a José, ¿qué le puede estar pasando a este muchacho en este momento? Porque sabemos de las condiciones que tiene y es talentoso y es muy bueno. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de este muchacho? Es muy difícil, entra uno en un campo ahí de especulación y eso no es lo más acertado para mí ponerme a hablar. Claro. Lo cierto es que como le decía antes, tiene posibilidades
ha tenido posibilidades de jugar en diferentes equipos. Ahora está en Francia, estuvo en Italia. En Ha pasado Italia, en por- Portugal. ha pasado por Portugal, entonces, no sé. O sea, lo que se antoja, lo que se puede uno atrever a decir es que el jugador requiere de más decisión para ir a pelear un puesto en la titular, ¿cierto? Y acomodarse más a las exigencias de un entrenador y de un tipo de fútbol en donde quizás no hay que hacer tanta cosa con la pelota y hay que ser un poquito más simple. Tal vez sí, tal vez Sí, puede ser. el fútbol puede llegar a ser más básico y más efectivo. Así se pierde un poquito esa belleza de la bicicleta, del taco y no sé qué, pero porque él tiene la habilidad para hacerlo, pero cuando uno juega en un fútbol que se volvió efectivista, que sí hay jugadores que hacen unas jugadas muy bonitas y que las logran hacer, los Marlon Moreno, no estoy poniendo al mismo nivel de Cristiano Ronaldo, pero que tienen la desfachatez de hacer ciertas cosas, pero hoy los goles son amores punto y los puntos son plata, punto, eso es así. Claro, esperemos entonces, porque es muy buen jugador para ti. Ah, no, total, todas las virtudes. Y esperemos que recupere porque ese muchacho en buenas condiciones le pelea puesto al que quiera. Sí. Al que quiera. Ahora sí, continuamos entonces con lo que veníamos. Bueno, no, es que ya habíamos hablado, bueno, entonces pasamos ya, ¿qué siente uno? Bueno, usted ha sido muy amigo de Bolillo, pues Bolillo es un absoluto personaje, yo creo que usted es el polo a tierra de Bolillo en muchas cosas, usted es un personaje mucho más calmado, Bolillo es absolutamente volátil, pero ¿qué siente uno cuando Bolillo le dice, Juan, vení, o sea, venía a ser de asistente mío en la selección Colombia, no? Pues que llegue a sentir uno cuando le dicen una cosa así. Claro que usted estaba muy curtido, pero Sí, pero en esa época manejamos muy buena amistad, como vos decís, Elian. Y eso no era difícil de planear ni de aceptar, ¿cierto? Ya, aun cuando él estuvo o sea, en el 90 yo estuve en Italia unos días, porque ellos me invitaron. En el 94 hablamos mucho, cuando ellos estaban en Estados Unidos. Yo casi que diario hablaba con Bolillo porque yo veía, y yo era el técnico nacional. Entonces ya para el 98, ya cuando Bolillo se queda solo, ya en Nacional habíamos hablado mucho de trabajar juntos, ¿cierto? sí. Ya era como quedaba Nacional y con quién. ¿En manos de quién? En manos de quién, ¿cierto? Ya lo otro es cómo se desarrolló la eliminatoria y cómo se desarrolló el Mundial, que era una época de transición en donde la gente, unos querían a Valderrama, otros no, otros querían a Federico, no, entonces, y todavía no existía como el recambio, no veía uno como los reemplazantes El que uno dijera, evidentes. este es capaz de No, era tapar muy ese difícil, hueco. era muy difícil, eso se iba a venir más después. Sí, yo creo que es que los recambios, yo cada que me hablan de recambios siempre pienso en Perú, Juan. Que el espacio de tiempo que Perú tiene aún hoy, no ha sido capaz de recuperarlo en esa pérdida, cuando se fueron, ni que no vamos a hablar pérdida de Ulita, estoy hablando de los Lobatones, de una gente que fue muy buena y hubo un espacio de tiempo donde Perú no fue capaz No, es de, que no de lo ha llenar, podido, no lo ha y podido no recuperar. Es que no la lo ha podido. última vez que en Perú fue mundial creo que fue en el 82. No, es Creo que fue en el 82, por allá, pues que hace Sí. demasiados años. Es que los grandes ídolos no han podido ser reemplazados. En Perú, los Cubilla, los Cueto, Los La Rosa. los La Rosa, esos no han podido ser reemplazados. Eso Y tiene, Perú- yo y- tengo el concepto de que eso tiene que ver con la personalidad, personalidad del peruano también, su pero forma la de ver el cultura fútbol. también, Sí. pero la cultura también, porque me parece que el peruano no ha mostrado la jerarquía. Ahí hace falta un trabajo de federación a nivel de clubes formativo muy fuerte, muy directo a nivel de divisiones menores, porque indudablemente cuando Nacional enfrenta a un Sporting Cristal, por ejemplo, en esta fase de etapa libertad, uno ve unas diferencias enormes, Sí. o sea, en mentalidad, porque Colombia ha mejorado en eso. Colombia ha mejorado. Se sienten ganadores, ya no es como antes que Y estaban el agachados. salir al exterior le ha servido mucho al jugador colombiano. El jugador peruano es muy contadito el que va al exterior. Y que triunfe. Y el tema de prensa me parece que en Perú es muy descarnado. Es descarnado El bocón. con Eso ya lo habíamos hablado también. con los entrenadores extranjeros sobre todo. Ah, ¿sabe con quién lo hablamos? Con el señor árbitro que le hicieron una entrevista a Juan Manuel Gómez, lo tuvimos en el programa. Entonces cuando llegó a Perú, a Lima, le hicieron una entrevista. Cuando la leyó el otro día, no decía nada de lo que le había dicho. Nada, absolutamente nada. Así se maneja y así, eso es lo que a vende. Maturana lo jodieron mucho.
Sí. Maturana cuando dirigió al Perú, sí. Ah, que le gustaban más los caballos que el fútbol. Sí, que Ya me acordé. Cristian. Vámonos a nuestro segundo y último corte comercial para que ya nos entremos entonces a que nos cuente Juan José alguna anécdota. Le vamos a preguntar por quizás el futbolista que más le ha gustado o el más plaga, que se vive previo a una final de Copa Libertadores, que eso es una cosa De locos. un suspenso de locos. El tema de las hinchadas también puede ser, así que ya regresamos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Hay momentos donde estar acompañados de las personas que amamos es lo más importante, pero el lugar donde escogemos disfrutar de esos instantes hace que sean inolvidables. En Antioquia Tropical Club contamos con los mejores espacios diseñados para cada ocasión. Con confort, elegancia y un toque clásico y tradicional, vivirás la mejor experiencia junto a los que más quieres. Escenarios deportivos óptimos para la recreación y la diversión, amplias zonas húmedas para disfrutar de tardes de sol con la mejor atención, comodidad, juegos y atracciones para reír sin parar. En Antioquia Tropical Club encontrarás, además de espacios de relajación y disfrute, zonas sociales aptas para eventos empresariales. Nuestras instalaciones ofrecen múltiples posibilidades de ocio, entretenimiento y la oportunidad de vivir momentos únicos en familia. Noches de baile con buena música en un entorno agradable, tradicional y una oferta gastronómica exquisita hacen de Antioquia Tropical Club el lugar donde los instantes se vuelven momentos inolvidables. Antioquia Tropical Club. Ven y vívelo. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Continuamos acá en Visión Deportiva, vamos avanzando, ya la tarde sigue avanzando, el tiempo lastimosamente es muy corto. Señores, Publimagen, ahí está el número de teléfono para que llamen a Eduardo, todo lo que tenga que ver con diseño gráfico en alta calidad, él con mucho gusto les va a contestar, también le pueden escribir a través de su WhatsApp. Él fue el diseñador del backing de Visión Deportiva, el que ven cada 8 días en nuestro set. Él fue el diseñador de él, espectacular, eso sí. Es más, y les ayuda a diseñar. No es Él que hace- él- no es que usted haya que llevar solo la idea, él se la pule, se la pone como usted quiera. Usted le manda el diseño o él se lo hace, en fin, él Full HD, todas las herramientas ahí completicas. Ahora sí, metámonos, yo sí me quiero meter, como me gusta a mí, no mentiras, el tema de... Está pintado, está pintado. Le gusta, encanta estar metido. No, pues el tema del fútbol. Yo quiero saber qué siente uno como técnico con una hinchada encima y en una final de Copa Libertadores. Uno mentalmente, uno cómo se prepara para eso. Porque si yo como hincha, como lo vivo, es una cosa De locos. impresionante. Como, Ya no decía, ahora pues. en la parte de dirección técnica. Pero es distinto a lo de ahora. Lo de antes Sí. era diferente. O sea, primero no había tanta violencia. O sea, Bueno, no había total, tanto nada que ver. Tantas presiones distintas a las del amor por el equipo. extras, presiones extras. Antes era más deportivo. La presión por ganar, por jugar bien, por satisfacer una hinchada, pero no esos temores que a veces, ¿qué pasará si no gano? Ujú. ¿En qué se convertirá esto? ¿Quién mira a llamar? ¿Qué consecuencias puede Claro. tener un mal resultado deportivo? Qué locura. No, en esa época era muy bueno porque
el dirigente era muy consciente y nosotros también de que el equipo nuestro llegó hasta donde pensábamos que no iba a llegar, porque era un proceso de recambio. Bolillo llega hasta el 93 y se van jugadores. Se va Faustino, bueno, no me acuerdo cuáles otros. Y se renueva mucho, pero no con figuras, sino con gente de divisiones menores. Claro. Entonces era normal que en ese proceso de inicio, ese nuevo proceso, se iban a dar ventajas. Pero no, se queda campeón primero del fútbol colombiano, en una final algo dramática con Medellín. Y después en el 95, aparece que peleando una final por encima de equipos con mucho más apellido. Eliminaron a River, por ejemplo, en Argentina. River, un equipo con grandes jugadores, entre los que estaba el que es ahora el técnico. Tenía muy buenos jugadores en Almeida, el que es ahora el asistente de Simeone, que era el arquero, Burgos. Entonces era diferente, a la vez que era satisfactorio, era estresante, porque de todas formas uno sabe que es el centro de ese universo futbolístico, claro, de Sudamérica. Y sostener a sus jugadores, claro, porque tan jóvenes, usted para sostener la caña, decirles, ustedes son capaces, vamos. En esa época debutó Totono y Neider, creo que debutaron inclusive en el partido contra River. Y en ese partido contra River, usted es muy arriesgado. Expulsaron a Aristi. Claro. O sea, que Aristi no pudo jugar en el partido de ida en Porto Alegre. Jugó Juan Pablo. Le tocó a Juan Pablo, que ahí cuando jugamos contra River y en esos posteriores partidos lo vio el técnico de River, que era el Pelado Díaz en aquella época, Sí. y después lo llevó para River. Yo digo algo, eso es muy tensionante, es muy emocionante toda esa vivencia. Hay un detalle que yo quiero saber de dónde nace. Yo, en mi vida, el primer equipo que vi reunirse en el campo a decirse cosas fue Nacional. Juan, ¿tuvo que ver en eso o eso fue una cosa que nació? Pero ese es un espacio, ese es un espacio que el entrenador le va creando a los jugadores, es el compromiso. Es que el jugador no sea teledirigido por el entrenador, como pasa hoy en día con muchos equipos en donde el jugador mira siempre para el banco para ver qué tiene que hacer adentro. No, eso no tiene que ser, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces en aquella época nosotros patrocinábamos y motivábamos mucho el liderazgo del jugador dentro de la cancha. Y esas reuniones que se hacían antes de empezar el partido o cuando terminaba el partido, que las hacía creo que era Alexis García o Chicho Serna en aquella época, eran, por parte mía por lo menos, eran muy bien vistas. Hay técnicos que se mueren del susto, que de pronto que estén planeando la caída, están haciendo el cajón en la cancha. Sí, eso es lo que yo mencionaba hace un poco con los equipos de acá, que yo decía, los jugadores les pueden salir del cajón el técnico. No. Pero bueno, yo quiero alguna anécdota que usted recuerde ese paso por tantos equipos que estuvo. Alguna no, yo quiero que él nos diga una cosa muy específica, una cosa que le haya pasado bien rara o charra o lo que usted quiera, sí, en cualquier parte del mundo. Y sobre todo, ¿cuál es el jugador que él dice, a las 7 carlas que tengo me las sacó? Bueno, entonces vamos a hacerlo así entonces. Listo. Primero, una anécdota que recuerde que sea algo fuera pues de lo común, puede ser. El jugador, y se utiliza alguna cábala. No, cábalas no. No cábalas, para nada. Pero jugador así jodido era Faustino. ¿Por qué será que me lo imaginé que iba a aparecer? Pero no es mala persona. No. O sea, Faustino es un jugador muy inteligente y sobre todo muy noble y muy leal. Se mataba por usted. Pero no me puede quedar quieto. Entonces cuando uno orientaba un entrenamiento en definición, que lo hacía yo en aquella época, entonces uno explicaba el ejercicio y uno lo demostraba para que todo, y entonces te empezaba a hacerlo al revés, o se paraba y hacía parar el entrenamiento, o lo tiraba para arriba, o se metía al arco, o empezaba a gritar y a joder con otro, entonces uno se va calentando. Claro. Yo a Faustino lo eché muchas veces del entrenamiento. No puedo creer. Entonces allá iba a llorarle a Hernán, y entonces Hernán venía a hablar conmigo, entonces volvíamos y lo metíamos. Faustino era así, pero es una persona que hoy en día es muy buen amigo mío. Y es muy amigo de Hernán y es muy amigo de todos los que en esa época. Juan, porque él tiene ese don de gente, ¿cierto? ¿Por qué Faustino no fue
Balón de Oro, pues por ser colombiano, es de Él verdad. llegó a lo que podía llegar en ese momento un jugador colombiano. Pero por colombiano, porque es que No, Faustino él tenía todas las abonó- condiciones. Él abonó el terreno para que después siguieran otros. Pero fue el jugador, yo creo que fue el jugador que más aguantó en el fútbol europeo. Uy, claro, Juan. Empezando en Italia y terminando en Y Inglaterra. yo, ¿sí y o yo no? soy un defensor de Faustino, así haga locura que es un defensor, y le voy a decir por qué. Porque yo le pregunto, Faustino Asprilla en Europa, dígame, no daba de qué hablar, a no ser que fuera que le inventaron un cuento como lo inventaron con una modelo, una actriz porno, porque fue un cuento inventado, porque un día la conoció en una fiesta y él lo contó una vez. Sí. Pero fíjese que los problemas de Faustino siempre eran en Colombia. ¿No le parece muy casual? ¿Y por qué eran en Colombia? Porque la gente no respeta. Porque se tienen que parar de una comida a tomarse una foto, porque tienen que interrumpir la tomada de aguardiente para tomarse una foto, y la gente dice, es que es lo mismo Es que Juan que- Pablo Montoya, sí, es lo es lo mismo. que- o sea, eso. Lo que crían fama y échate a Es dormir. lo que hemos dicho, aquí si se lo encuentran en la calle y es reconocido y no se tomó la foto, entonces ya es un mala gente porque Un no la foto aliñado, cuando está pues, con como su decimos familia nosotros. y está pues en otros Bueno, planes. falta la anécdota. La anécdota, vamos a ver. Anécdota. Una cosa bien loca, Juan, una cosa que, No, que usted es diga, que hay "Güey, madre". varias. Realmente sí le No, pasó. bueno, o si aguanta varias, Hay bien varias, pueda. hay varias. Por ejemplo, cuando íbamos para la eliminatoria a Buenos Aires, el partido que Colombia empató con Argentina en la Bombonera. Con gol de pibe de cabeza. de Valderrama, sí. Ajá. Eso fue una noche. Bolillo siempre ha sido nervioso para viajar en avión. Total. Entonces íbamos en un avión y entonces Bolillo iba en el borde, una silla, una de 3. Sí. Bolillo iba aquí en el pasillo, yo iba en la mitad y el Sánchez aquí en la ventanilla. Entonces cuando íbamos a aterrizar, empezamos a dar la copita de los árboles, estaba lloviendo mucho, estábamos aterrizando en Ezeiza. En Ezeiza. Y entonces empezamos a aterrizar y Bolillo me cogía siempre la mano y fue. Sorry, fue madre. Yo creo que Cuando antes de decir, íbamos fue a madre. aterrizar, el piloto tiene un tiempo máximo para abortar el aterrizaje. Para decidir si lo ponen en el y si piso no, o no. y si no, lo tiene que tirar. Y volver a Entonces, cuando el piloto decidió que no iba a aterrizar y decide volverlo a levantar, Dios. Bolillo empezó a gritar en ese avión, pero a tirarle la madre a todo el mundo. A mí me arañó como un berraco. Entonces le decía, subilo pues, hijo de madre, subilo pues, subilo pues, subilo pues, refiriéndose como al piloto, subilo pues, métela toda, métela. Después da la vuelta al avión y vuelve y aterriza y nos vamos donde el piloto. Nosotros salimos de primero porque íbamos en la sillita, a él siempre le gustaba montar en las sillas de adelante. Sí. Entonces salimos y nos encontramos con el piloto y le dije, hey capitán, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, capitán, si no le acelero nos quebramos el culo. ¿Y qué fue lo que pasó? Un viento nos estaba sacando la pista y no íbamos a aterrizar en la pista. Iban para la manga. Para el Íbamos para la costado. manga y veníamos todavía con Se mucho estallan, combustible Se y estallan. Claro. bravo. Se Esa estallan. fue muy Excelente, bravo. excelente historia. Y bueno, y un jugador que haya hecho una que a usted no se le olvide. No, ahorita Bueno, fue de Faustino que bueno, hacía el tiro, todas. el tiro, como el día, pues, yo te cuento una, el día que Tino le dio por comprar una moto. Y andaba en moto por todo Medellín. ¿Qué le pasó a un futbolista andando en moto? Era muy peligroso. A usted no le hubo que quitarle esa moto. Sí, esa moto era muy... Qué porque figuras, que quitársela. Sí, Están va. si ven que hablan como si fuera un bebé. Sí, Es hubo que quitársela y se le dio un carrito. Se le dio al presidente en esa época el Mazda NX. ¿Usted se acuerda Sí, del sí, Mazda claro, NX? sí, claro. Mazda. Se le dio un Mazda que ese carro en 3 meses tuvo para 5 o 6 choques. Más o menos. También se le quitó. También se le quitó. No, anécdotas. Monté en taxi mejor que usted es muy peligroso. Sí, anécdotas hay muchas. Ah, Anécdotas hay bueno. muchas. Definitivamente. Bueno, muy excelente. Ay, no, todavía nos queda tiempo. Yo sé que todavía nos queda tiempo, no me haga todavía señas que todavía nos queda un ratico. Yo creo que nos metamos a hablar ya un poco más acerca De la actualidad del fútbol. de la colombiano. actualidad del fútbol colombiano. Creo que nos metamos a tocar, por ejemplo, el tema Atlético Nacional, el tema Independiente Medellín. Así someramente, Toquemos pues, someramente sí. el tema del Envigado, que ahora, pues, lastimosamente no están dando las cosas. Y lo que ya está dejando de ser una sorpresa, que es Águilas, que ya se está convirtiendo, pues, el tema, la actualidad de Atlético Nacional. No, lo de Nacional es un proceso consolidado en donde por encima de los entrenadores hay un cuerpo dirigencial que se ha preocupado por manejar una forma de jugar
y por respetar una afición, respetando el estilo y manteniendo la jerarquía de un equipo que se da uno cuenta que no solamente tiene chequera, que tiene dinero y que puede traer lo que quiere, sino que con este entrenador, con Reinaldo Rueda, ha mirado mucho a divisiones menores y ha recuperado algo que en Nacional a veces no era muy claro, y es el sentido de pertenencia. El jugador de la cantera te corre, el jugador de la cantera se entrega y es muy agradecido y te corre los 90 minutos, así a veces no juegue o no tenga su mejor expresión futbolística, pero sí asegura por lo menos la actitud. Nacional hoy es un equipo lleno de recursos, lleno de alternativas, con un técnico que es flexible en lo estratégico, y eso le beneficia mucho. Quizás va a una posición donde no sabe uno cómo va a ser la respuesta de la gente, porque Nacional se le ve 3, 4 puntos más adelante que el resto. Sí. Entonces se ha monopolizado mucho el torneo colombiano y eso no lo hace competitivo. Eso no lo hace competitivo, y entonces, ¿qué se puede pensar ahí para que haya esa competencia? Eso es lo que piensa uno, que la DIMAYOR o los otros clubes deben de implementar algo, ¿no? No deben despertar, Juan. Juan, ¿dónde ve usted? Pues yo no sé lo que haga de aquí de brujo ni de futurólogo, pero sinceramente, jugadores como Marlos Moreno no están naciendo muy seguidos ya, sobre todo con la personalidad de él. ¿Dónde lo ve usted sinceramente? Pero sí los hay, y esa es la prueba de que sale un Marlos Moreno si se mira a divisiones menores. Ajá. Y lo que antes parecía que Nacional no tenía divisiones menores y las divisiones menores las tenía Medellín, hoy en día las tiene Nacional. Ese es un jugador que son muy apetecidos en el mundo del jugador de esa raza, puntero, habilidoso e inteligente, son muy apetecidos y valen mucho billete, porque hacen que los ataques sean rápidos, pero que los ataques sean más sesudos, más racionales, ¿cierto? Efectivos. Claro, porque una cosa es el talento y otra cosa es la inteligencia, y me parece que este peladito reúne las dos, porque uno ve gambeteadores, pero a veces gambetean donde no es. A veces utilizan todo eso, pero en el momento o en el lugar inadecuado. Este muchachito mide muy bien las dos cosas, entonces uno ahí es donde piensa que es un jugador que reúne esas dos condiciones. ¿Cree usted que le alcance a Atlético Nacional? O sea, está en un excelente nivel, porque lo de Nacional es muy buena la actualidad de Atlético Nacional. El tema de Libertadores y de Liga, ¿va a aguantar Nacional afrontar los dos torneos? Yo creo que sí, tiene nómina suficiente. Nacional tiene jugadores bien pagos. A esa nómina que ya tenía, con apellidos, con experiencia, se le agrega gente de divisiones menores que cada vez incrementan más una nómina que se antoja competitiva. Nacional tiene el gran reto en Copa Libertadores. A medida que pasen las fases, Nacional se va a encontrar con más resistencia y ahí va a medir su real capacidad, porque en el fútbol colombiano no. Total. Es lo que hemos estado con gente que ha hablado y estamos de acuerdo con eso. El fútbol colombiano, no, de pronto tal vez no, pero en el tema de Libertadores va a ser muy importante, y personalmente creo que va a llegar muy lejos, y eso no esperamos por el bien del fútbol colombiano, Sí, ¿no? además también por el bien del fútbol colombiano. Juan, la actualidad del Medellín. La actualidad Que de es que, Independiente. que hay una inconsistencia en el equipo, una cosa. El profe hablaba ahorita del tema del proceso de Atlético Nacional. Después del partido, lo que pasó en Pasto, el de Medellín, mucha gente pidió la cabeza de Leonel Álvarez. Y cierta parte de la hinchada decía, no, es que hay que darle continuidad al proceso. Otros decían, pero es que Leonel ya lleva con Medellín un año y no la ha encontrado conmigo, yo la combo al palo para seguir. Entonces, ¿qué piensas de la actualidad Independiente de Medellín? En otra época Medellín era el que abastecía a divisiones menores, el equipo profesional. Hoy se ha invertido un poquito eso. Medellín tiene una buena nómina, no tan numerosa como la Atlético Nacional. Y Medellín ha tenido inconsistencias, no ha sido el equipo regular. Quizás no es uno el que se pueda meter ahí a investigar por dentro, porque aquí deben de haber razones que solamente las conoce el entrenador, por el entrenamiento, por el día a día, por la convivencia que ellos manejan. Ojalá Medellín se consolidara, pero hay ciertos cortocircuitos que todavía se evidencian, ¿cierto? En el tema de la llegada, por ejemplo, a la zona contraria,
en el tema de ataque Medellín todavía no tiene claras las cosas. Esas sociedades que se requieren tanto en el juego todavía no se han armado alrededor de Caicedo. Caicedo tuvo una buena presentación, pero fue un tema más individual que colectivo, ¿cierto? Pero los equipos tienen que fortalecerse en la colectividad. Las individualidades son un complemento o una salvación muchas veces, Claro. pero la colectividad es la que le da consistencia y le da proceso y hace que las campañas se sostengan. Yo personalmente, sin meter pues al profe obviamente porque ya han ido comentarios y lo hizo Leonel la semana pasada, es el tema, yo realmente, y ya lo he expresado, y lo hemos expresado, lo expresé el día martes en vivo en el programa, creo que el proceso de Leonel, para mí personalmente, no debe seguir. O sea, es que yo esperaba el partido contra Alianza, perdón, sí, contra Alianza Petrolera el día sábado, hace Sí. 8 días. Fue un partido que para muchos puede ser la prueba. Para mí no fue la prueba. Independiente Medellín después No, del no, no, partido no, no, Pasto, pero venga. porque- Pero sabe una cosa que sí me gustó. Sabe una cosa que sí me gustó mucho. sí. Y fue que hay jugadores que individualmente empezaron a surgir otra vez un poquito. Y yo siento, yo no voy a comprometer a Juan ni mucho menos, ni le voy a No, decir por pedir eso. opinión, pero le voy a decir sinceramente, yo sí siento que los jugadores cambian técnicos. Y daba No, la total. impresión de que en Medellín estuviera sucediendo que le estábamos haciendo como medio el cajón Sí, a Leonel. yo- Eso se sentía por la forma en que jugaban. El sábado puede que no sea la prueba de fuego el Medellín, No, sí, puede no, que no haya no. sido, pero sí ha sido la posibilidad de que Medellín vuelve a respirar, vuelve a mirar el norte, vuelve a recuperar un jugador que ha mostrado que tiene habilidades suficientes para estar en este equipo, que es el central delantero, perdón, Caicedo. Caicedo, Bueno, Caicedo. porque Caicedo, o sea, a él no se le puede olvidar jugar, hacer goles, y fue goleador con un equipo muy inferior en el que estuvo. Sí. Yo pienso, no, para mí no sigue siendo prueba lo de Independiente Medellín contra Alianza Petrolera. Era un partido de Alianza, solamente le ha ganado un partido en lo que va el torneo, se lo ganó, si no estoy mal, al Envigado, de hecho se lo ganó al Envigado. Esperemos el siguiente partido Independiente Medellín a ver qué pasa y tienen que mostrar porque es que hay jugadores con talento, Marrugo, Echalar, Mau Molina, Torres. Medellín tiene Bueno, con qué. ahora hablemos de Envigaditos. Pero dejemos el tema del Medellín así, esperamos siga el ascenso, que lo del partido contra Alianza Petrolera Se repita. se repite y se siga repitiendo. Y muy bien, de hecho el fin de semana bueno para el fútbol antioqueño. El tema del Envigado, Envigado que sí, Juan, ¿usted cómo piensa que Envigado es un equipo que vos no le puedes pedir mucho más allá de lo que puede dar. Este es un equipo que tiene objetivos distintos, Ujú. que cada torneo se basea. O sea, porque este es un equipo que su objetivo es sacar jugadores y sostenerse en la categoría. Y cuando se juega con tanto jugador joven, con tanto jugador de la cantera, pues obviamente se expresan los problemas de la juventud, la inestabilidad, hoy jugar bien, mañana no, los errores normales del crecimiento, del tema formativo en sus primeras etapas. Entonces, para mí lo que haga Envigado todo esto es ganancia. Y yo sé que para los dirigentes de Envigado también, ¿cierto? Por ahí se antoja que estos jugadores, con este buen entrenador que tienen, logren una cohesión de equipo, logren un trabajo bien ajustadito como equipo y te ganan 2, 3, 4 partidos. y se acomodan otra vez? Traque, y lo hacen bien porque a veces marcan diferencia porque corren mucho, porque Son como el ave, ¿no? y son ordenaditos y Sí. todas esas Que se cosas. dice que el ave se corre más que en la A. Sí, y son ordenados y entonces pueden coger un equipo mal parado, adormecido y Envigado lo sorprende. y lo demostraron Pero hay otras veces en donde se desconectan, Pues que se normal, apagan y son muy cometen jóvenes. los errores normales del jugador joven y dan al traste con un buen funcionamiento. Perfecto, ahora ya para ir cerrando el tema de Águilas de Río Negro que volaron y volaron hasta que como que encontraron su nido. Pues ahí tienen un entrenador que es experimentado y que ha logrado con jugadores, algunos de experiencia, unos más, unos menos, mostrar mucha capacidad estratégica. Arman un 4-4-3-3 o un 4-4-1-1 y juegan como un equipo chico pero con la ambición de un equipo grande. Es decir, este es un equipo que se defiende como gato patas arriba. O sea, pelea todos los balones
y después es un equipo que sale muy rápido. Pues, es un desdoblamiento. Río Negro es un equipo rapidísimo. muy frontal, que tiene claras las transiciones de atrás hacia adelante y siempre ocupa bien las bandas. Es uno de los equipos que mejor utiliza las bandas, porque tiene gente bien posicionada ahí y bien utilizada para esas transiciones. ¿Soy yo o en el último partido vi al Arboleda jugando de volante? De volante, sí. Se de jugando volante. por fuera. Es lo que yo digo. Eso es lo que pues, como para terminar, cuando un equipo ocupa las bandas, es un equipo que preocupa más al contrario de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque no tiene los doblamientos más rápidos. Es que Arboleda es un tipo demasiado rápido para tenerlo de la mitad para arriba. Se va a volver un tipo súper potente. Y vas a tener un problema porque tu marcador no va a poder salir. Tu marcador va a estar siempre ocupado con dos. Con el lateral que sale y con el volante que sale. Entonces, eso así jugaba Ecuador. Así es lo que nos preocupaba de Ecuador contra Colombia, más o menos. Claro. Bueno, Cristian. Llegamos al final, yo miro, sí, yo por acá, sí, 3 de la tarde. Ah, bueno, sí, porque está grabado, lo recuerdo. 3 de la tarde, 30 minutos. Llegamos al final de una emisión más de Visión Deportiva, dándole los más sinceros agradecimientos a todos nuestros televidentes que estuvieron ahí pendientes de nuestro programa. Les recuerdo que lo pueden ver también a través de YouTube. Y cómo no, a Elian y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, Juan José Peláez. Elian, muchas gracias. No, a ustedes por vernos, por acompañarnos y un sincero agradecimiento. Abusé de mi amistad con el señor Juan José Peláez para tenerlo aquí, pero veo que tampoco la pasó tan mal. No, pasamos bueno. Les Entonces, agradezco mucho la invitación. Listo. Muchas gracias, Juan. De verdad que ha sido todo un placer más que un honor, porque el honor lo tuve cuando lo conocí. Ya el placer es verlo otra vez. No, muy bueno volvernos a reencontrarnos, Elian, y hablar de fútbol. Es muy sabroso porque hay posibilidades de extenderse, además porque también se habla de vida. Está muy bien. Eso es correcto. Muy bien. Para mí el placer y el honor de haber estado con José Peláez, como hincha de Medellín, como ya todos lo saben. Ah, No. Y mi equipo, No. Yo soy neutral. Sí, no, sí. sí. yo- No, esto se tiró el charco de rato. Claridad. Se tiñó. Con razón lo vi como tan Como sentimental bravo, ahora, como bravo. con Sí, Lionel, sí. ¿cierto? Habla con el sentimiento, Sí, sí. más bien con el tema de sentimiento. Una vez un partido sufrí allá en Occidental, un partido, no se me olvidó. Mucho cuidado, que la experiencia está diciendo que que el era opinadero no puede mezclarse con el amor. Mucho Ese día cuidado. nos dejaron. ¿Cuál partido? No recuerdo ese momento. Después de cámara lo hablamos. Señores, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes con una nueva emisión de Visión Deportiva. Chao. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.